Por parte de Bedoya Cámere. Usted, buenas tardes. Por parte de Martínez de Cortés. Tarazona, Martínez de Cortés. Usted otra. ¿Cómo está? Por parte de Bertini. Por parte de Yoshiyama Sasaki. Por parte de Mejía Leca. Doctora. Y por parte de Paucará. También. Muy bien, el día de hoy voy a anunciar que voy a dictar resolución respecto a dos investigados, Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega. ¿Ya? Entonces, con la autora, ¿no? Sí, doctor. Antes de que comience, señoría, yo he sido, digamos, removido de la defensa de los... Sí, doctor. Adelante, doctor. No se preocupe, doctor. Y Gers Garfias de Vega. Supongo que, no sé si es que en la carpeta también ha ingresado el escrito, pero me han llegado ayer notificaciones de los señores que yo, en presencia suya, prefiero, no sé si devolver al Ministerio Público. No, ¿de quién le ha llegado la notificación? ¿Del juzgado? No, del Ministerio Público. Ah, no, en todo caso tiene que devolver, digamos, hacer el trámite correspondiente ante la Fiscalía, doctor. Ya. ¿Ya? Sí, es lo más conveniente. Sí, ya está dejando... Se vaya a crear alguna confusión. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, en todo caso está poniendo bajo su conocimiento de la Fiscalía que el doctor Abanto ya no patrocina ni a Figari ni a Gers Garfias de Vega. Muy bien. Muy bien, este despacho, ya si no hay más apremio alguno, va a dictar la resolución correspondiente. Antes de ello, ¿están presentes Figari y Gers Garfias de Vega? No, doctor. ¿No están? Deben estar llegando, ya tendrá poco. Muy bien. Muy bien, voy a empezar entonces a dictar la resolución judicial pertinente. Resolución judicial número 10, Lima, 15 de noviembre del año 2018. Estando al requerimiento de prisión preventiva de los investigados Pier Paolo Figari Mendoza y de Ana Rosa Gers Garfias de Vega, por el plazo de 36 meses planteado por el representante del Ministerio Público y considerando, primero, requerimiento del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de los investigados Pier Paolo Figari Mendoza y de Ana Rosa Gers Garfias de Vega por el plazo de 36 meses en función a lo siguiente. Como primer argumento ha señalado que respecto a la apariencia del buen derecho ha señalado de que ha presentado una pluralidad de elementos de convicción encaminados a acreditar el delito de lavado de activos agravado imputado a los investigados Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Como segundo argumento ha indicado respecto a la prognosis de la pena de que la pena probable concreta aplicable a los imputados Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega por el delito de lavado de activos agravado sería superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Como tercer argumento ha señalado de que se cumple con el peligro procesal de los dos investigados Figari Mendoza y Garfias de Vega. Como cuarto argumento ha señalado de que también la medida de prisión preventiva sería proporcional. Concretamente sería idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido respecto a los imputados Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. Y como quinto argumento ha señalado de que el plazo de 36 meses de prisión preventiva aplicable a ambos investigados estaría justificado. Segundo, posición jurídica de la defensa técnica del investigado Pier Paolo Figari Mendoza. La defensa técnica del imputado Pier Paolo Figari Mendoza ha solicitado que se desestime el requerimiento de prisión preventiva en su contra, atendiendo a lo siguiente. En cuanto a la apariencia del buen derecho, ha formulado cuestionamientos de orden procesal y de orden material.
encaminados a sostener de que no se habría cumplido con la apariencia del buen derecho respecto al delito de lavado de activos agravado imputado a ambos investigados, Figari Mendoza, solamente a Figari Mendoza. Como segundo argumento, estamos en la parte de Figari Mendoza, ha señalado de que no se habría cumplido con al no existir elementos de convicción en su contra, no aplica el pronóstico de pena alguno en su contra. Como tercer argumento ha señalado de que tratándose del peligro procesal no se habría cumplido en su caso concreto. Respecto a la proporcionalidad, señala de que no cabe aplicarla en su caso concreto, y respecto al plazo de la prisión preventiva, señala de que no tiene ningún fundamento imponerle 36 meses de prisión preventiva a dicho investigado Figari Mendoza. Tercero, posición jurídica de la defensa técnica de Ana Rosa Gers Garfias de Vega. La defensa técnica de la investigada Ana Rosa Gers Garfias de Vega ha solicitado que se desestime el requerimiento de prisión preventiva en su contra, atendiendo a lo siguiente. En cuanto a la apariencia del buen derecho, señala de que no se habría cumplido, atendiendo a los cuestionamientos de orden procesal y de orden material que habría formulado respecto a la imputación por lavado de activos agravado en su contra. Como segundo argumento señala de que al no existir causa probable respecto al delito que se le imputa, no cabe aplicarle una pena probable, no cabe aplicarle pena alguna en grado de pronóstico. Como tercer argumento ha señalado de que no se habría cumplido el peligro procesal en su contra, tanto en su vertiente de peligro de fuga como de peligro de obstaculización. Como cuarto argumento ha señalado de que la proporcionalidad tampoco aplicaría en su caso, por cuanto no se ha analizado en términos concretos si la medida es proporcional o no en su caso concreto. Y como quinto argumento ha indicado de que no existiría justificación alguna para que se le imponga 36 meses de prisión preventiva. Cuarto, temas, materia de análisis. En el presente caso, este juzgado ha identificado diversos temas que van a ser materia de análisis para establecer si se impone o no prisión preventiva a los dos investigados, Pier Paolo Figari Mendoza y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Sí. Sí, un momento, me han pasado. En el presente caso, este despacho ha identificado diversos temas que van a ser materia de análisis de cara a establecer si se impone o no prisión preventiva a los investigados Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. Es así que se van a analizar 5 tópicos. Se van a analizar los tópicos concernientes a la apariencia del buen derecho, respecto al delito de lavado de activos agravado imputado a los investigados Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. El segundo tópico es que se va a analizar si se cumple o no con un pronóstico de pena concreto superior a los 4 años de pena privativa de libertad respecto a los investigados Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. El tercer tema que se va a evaluar es respecto a si se cumple o no con el peligro procesal de los imputados Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. Como cuarto argumento, se va a analizar si el mandato de prisión preventiva sería o no aplicable a los imputados Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. Y como quinto tópico, se va a evaluar si es que corresponde o no fijar y justificar el plazo de prisión preventiva de Figari Mendoza y de Gers Garfias de Vega por el plazo de 36 meses. Cuarto, sobre la motivación de la decisión judicial. En cuanto a la motivación de la presente decisión judicial, este despacho va a tener en cuenta, por un lado, los estándares exigidos por el Tribunal Constitucional, esto es, que va a seguir la pauta establecida en el caso Ollanta Humala y Nanín Heredia respecto a la motivación completa. ¿Esto qué quiere decir? Que este despacho se va a pronunciar respecto a diversos temas que han sido planteados
por las partes, entre ellos el tema concerniente a la incorporación de los elementos de convicción para sustentar, para, digamos, decidir la prisión preventiva o no de los investigados, y se van a evaluar, de ser el caso, los elementos de convicción de cargo y de descargo. Asimismo, se va a tener en cuenta para efectos de la motivación los elementos formales, materiales y pragmáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a tener en cuenta en el plano formal el silogismo de las premisas de las cuales va a partir el despacho para arribar a la conclusión que corresponda. Asimismo, se va a tener en cuenta el elemento material en cuanto a la justificación de cada una de las premisas y también el elemento pragmático. Esto es que se va a evaluar el contraste entre los argumentos planteados entre el Ministerio Público y las defensas técnicas de los investigados. Quinto, análisis del primer tema sobre la apariencia del buen derecho. En cuanto al primer tema planteado referido a la apariencia del buen derecho sobre el delito de lavado de activos agravado, imputado a los investigados Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega, tenemos lo siguiente. Para evaluar si se cumple o no con la apariencia del buen derecho respecto a los dos investigados, previamente interesa delinear los cargos, o sea, citar cuáles son los cargos que el Ministerio Público ha formulado en contra de los dos investigados. 5.1. En este apartado vamos a hacer referencia a los cargos que el fiscal o la Fiscalía ha formulado en contra de los dos investigados. Por cierto, los cargos formulados en contra de los dos investigados, Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega, se encuentran contenidas en la disposición fiscal 84 de fecha 19 de octubre del año 2018. Es así que se va a citar en este apartado tanto el tema de la organización criminal y la imputación específica respecto al delito de lavado de activos agravado imputado a ambos investigados, Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. Vamos con lo primero, 5.1.1, sobre la existencia de una organización criminal. Aquí vamos a citar simplemente lo que la Fiscalía ha consignado en la imputación formal de cargos. ¿Qué ha dicho la Fiscalía respecto a la organización criminal? Ha señalado de que se tiene como hecho de investigación que se habría constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, que tenía entre sus fines obtener el poder político del Ejecutivo, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción que durante su actividad empresarial ejerció la empresa brasileña Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo, para que luego, estando en el poder, se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal. Se ha señalado en la imputación de que serían parte de esta organización los siguientes, y aquí se ha detallado los niveles de la estructura de la organización criminal. En el nivel 1 estaría el núcleo duro de la organización, integrada por Keiko Sofía Fujimori-Gucci, Vicente Ignacio Silva Checa y también los investigados Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega, que serían los asesores de confianza, asesores visibles en las decisiones que se adoptaba en la cúpula de esta presunta organización criminal. En el nivel 2 se habría ubicado a los captadores de los activos ilícitos, y aquí se ha ubicado a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámere. En el nivel 3 se ha ubicado a los administradores de los activos, concretamente a Adriana Tarazona de Cortés y a Carmela Paucará Paxi. La primera de ellas, Tarazona de Cortés, habría fungido de tesorera alterna del 2009 a la fecha, y Paucará Paxi habría fungido de secretaria de confianza. En el nivel 4 se ha hecho referencia a los administradores de los activos de la entidad: Antonieta Gutiérrez Rosati, a Ana Cecilia Maxuno Fuchigami,
a Rafael Herrera Mariños y Erika Cristi Yoshiyama Koga. En el nivel 5 se habría ubicado a los líderes partidarios, aquí se ubicó a Jorge Alfredo Treyes Montero. En el nivel 6 se ha ubicado a los colaboradores de la organización. En un primer grupo se ha hecho referencia a las personas con vínculos de familiaridad, amicalidad, digamos, de índole laboral y empresarial, con los líderes encargados de la obtención de los activos ilícitos. Me refiero a Clemente Jaime Yoshida Tanaka y Augusto Mario Bedoya Camere, que figuran como aportantes para ingresar fondos de procedencia ilícita, como son Johanna Sasaki, Melissa Keiko Sasaki, Oscar Moritani Kutsuma, Patricia Moritani Kutsuma, John Lin Lee, Sil Jok Lee, Viuda Lelang, Pedro Motonishi, Efraín Goldenberg, Schereider, Juan Carlos Luna Frisancho, Carlos Rogelio Luna Venero, Carlos Miguel Blanco Oropesa, Carlos Blanco Maxuno, Miguel Milquio Blanco Maxuno, Milagros Doris Maraví Sumar y Raúl Ernesto Maraví Sumar. Asimismo, en un segundo grupo se ha ubicado a personas que constituyen, se ha ubicado a personas que, teniendo vínculos de familiaridad, amistad o laboral, o por tener vínculo de familiaridad o amistad con miembros de Fuerza 2011, han aceptado colaborar con la organización, aceptando ser aportantes sin haber acreditado dicho aporte personal. Entre ellos se tiene a Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Document Manrique, Pedro Abel Belayar Sellanos, Rafael Alejandro del Castillo Reategui, Lulit Sánchez Bardales, Marisol Valles Chong, Ítalo Ulises Pachas Quiñones, Norberto Rimarachín Díaz, Guzmán Rimarachín Díaz, Gregoria Vela Arista, Johnny Guzmán Rimarachín Vela, Irma Carranza Montenegro, Patricia Copero del Valle, Giancarlo Bertini Vivanco. Se entiende de que estas personas habrían prestado sus nombres para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo serían, colaborando con el ocultamiento de estos dineros, siendo que algunos de ellos habrían recurrido al ofrecimiento de dinero de otros testigos para que declaren falsamente, en el sentido de que han aportado dinero al partido Fuerza 2011 en la campaña del año 2011. Un tercer grupo de personas que han colaborado con la organización criminal corresponden a personas que cumplieron la función de trasladar y depositar los dineros de procedencia ilícita en las cuentas del partido Fuerza 2011. Y ellos se han identificado por medio de vouchers de depósito bancario en el Banco Scotiabank, toda vez que aparecen en varios de ellos firmas recurrentes y en pocos casos los números de DNI. Aquí se ha ubicado a Ángela Berenice Bautista Ceremelco y Daniel Mellado Correa, las personas que habrían efectuado los depósitos en las entidades bancarias. Un cuarto grupo se refiere pues a las personas que han colaborado con la organización criminal, que se entiende personas que han laborado en el organismo estatal encargado de la verificación y supervisión de fondos partidarios, quienes emitieron informes técnicos que favorecieron a la organización criminal en el lavado de activos que se investiga, entre ellos Luis Brusi Barbosa. Un quinto grupo de personas está integrado por las personas que han colaborado con la organización criminal y que corresponden a personas que habían realizado actos de ocultamiento a favor de la organización criminal, realizando actos de captación de falsos aportantes y perturbación en la averiguación de la verdad. Entre ellos se tienen los casos de Luis Alberto Mejía Leca, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, Eric Giovanni Matomonje, Aurora Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra. Y un sexto grupo, que es el colaborador externo encargado de la obtención de activos. También aquí se ha ubicado a José Ricardo Martín Briceño Villena, expresidente de la CONFIEP. Hasta aquí, de acuerdo a la imputación, la existencia de una presunta organización criminal. 5.1.2. Sobre el delito de lavado de activos agravado imputado a Pierpaolo Figari Mendoza. Seguimos con la disposición fiscal 84, que es la que ha delineado la imputación de cargos en contra de los dos investigados.
Empezamos, como ya se anunció, con Pier Paolo Figari Mendoza. Al imputado Pier Paolo Figari Mendoza se le ha atribuido la siguiente conducta. En cuanto al delito de lavado de activos, se le ha imputado haber realizado actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita consistente en la suma de $1.200.000 provenientes de fondos ilícitos producto de actos de corrupción de la empresa Odebrecht, entregado por Jorge Enrique Simoes Barata y posibles otras fuentes. Ello como integrante del núcleo duro de la organización, desempeñándose como asesor de confianza de Keiko Sofía Fujimori Gucci, siendo además visible en las decisiones del partido político Fuerza 2011, por lo que habría dispuesto junto a la presidenta del partido Fujimori Gucci y asesores Silva Checa y Ger de Vega que los representantes del partido Fuerza 2011, los señores Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámere, solicitaran dinero a la empresa Odebrecht, recibiendo estos conjuntamente la suma de $1 millón, de cuyo origen ilícito tenían conocimiento, puesto que se trataba de una empresa que recurría ya de gobiernos o que venía ya de gobiernos anteriores del Perú y otros países vinculados a actos de corrupción para verse beneficiada esta empresa por los gobiernos de turno, para así hacerse de obras públicas sobrevaluadas. En ese sentido, Pier Paolo Figari Mendoza habría usado la estructura, nombre y organización del partido político Fuerza 2011 y a los precitados representantes para el lavado de activos proveniente de la empresa Odebrecht en el contexto de las elecciones generales realizadas en el Perú entre los años 2010 y 2011. Asimismo, habría solicitado la participación de José Ricardo Martín Briceño Villena para que, como expresidente de la CONFIEP, solicitara dinero a la empresa Odebrecht para fines de ingresar de forma indebida a estos en su campaña del año 2011, siendo que recibió la suma de $200.000 americanos. Como parte del núcleo duro del partido, tenía conocimiento de las actividades que realizaban los miembros de su organización, como era la captación del dinero de forma ilícita, estando a que se trata de una estructura de poder jerarquizada y organizada con funciones determinadas de acuerdo a sus cargos. En tal sentido, habiendo captado el activo ilícito a través de los mencionados representantes, tuvo que recurrir a personas a fin de encomendarles la introducción de dicho activo ilícito en el flujo económico legal bajo la apariencia de aportes de campaña, todo ello conforme a lo señalado por el testigo protegido 3, por lo que no solamente realizaba labores administrativas de organización, sino que era parte integrante de la cúpula con mayor poder de decisión en el interior del partido político Fuerza Popular, antes Fuerza 2011. En suma, se le ha imputado dos actos. Su vinculación con el acto de la recepción de los activos y el acto referido a que habría encomendado la introducción de ese activo ilícito que se habría recibido en la campaña política mediante la apariencia de aportes de campaña. Muy bien, ¿cuál es la imputación jurídica? Por dicho hecho, al investigado Pier Paolo Figari Mendoza, el Ministerio Público le ha imputado a título de autor el delito de lavado de activos en sus modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Penal contra el lavado de activos, Ley 27765, modificado por el Decreto Legislativo 986 con la forma agravada, contenida en el artículo 3, en calidad de integrante de una organización criminal. 5.13 sobre los cargos sobre el delito de lavado de activos agravado imputado a Ana Rosa Gers Garfias de Vega. A la investigada Ana Rosa Gers Garfias de Vega se le atribuyó el delito de lavado de activos.
Vamos a empezar con la imputación fáctica. En cuanto a la imputación fáctica, hay que tener en cuenta, se ha tenido en cuenta para efectos digamos, de identificar cuál es el hecho fáctico imputado a esta investigada, se ha tenido que tener en cuenta en la disposición fiscal 84 en su integridad. Es así que en esta disposición fiscal 84 se ha hecho referencia a las conductas fácticas imputadas a la investigada Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Así tenemos que en la página 277 de la disposición fiscal 84 se ha hecho referencia a que la presidenta del partido, con el asesoramiento de Pier Paolo Figari Mendoza y también de Ana Rosa Gers Garfias de Vega, dispuso que los representantes del partido Fuerza 2011, los señores Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámere, solicitaran activos ilícitos de la empresa Odebrecht y que habrían recibido conjuntamente la suma de $1 millón, de cuyo origen ilícito habrían tenido conocimiento, puesto que se trataba de una empresa que venía ya de gobiernos anteriores del Perú y otros países, digamos, vinculados a actos de corrupción, para verse beneficiada por los gobiernos de turno con el objeto de hacerse de obras públicas sobrevaluadas. Asimismo, habría solicitado por intermedio, asimismo, por otro lado, se ha hecho referencia a actos de conversión y de ocultamiento, debido a que en la propia disposición fiscal se ha hecho referencia a que Keiko Fujimori, a través de Pier Figari y Ana Rosa Gers Garfias de Vega, le habrían indicado al congresista Rolando Reategui Flores que le van a dar un dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas, porque el congresista Rolando Reategui Flores era amigo y tenía relaciones en el mundo empresarial, por lo que podía hacer cubrir los aportes. Es decir, el congresista Reategui debía llevar a cabo una operación de buscar en su región San Martín a personas que puedan aparecer como aportantes del partido. Se indica en la propia disposición fiscal 84 de que, estando Keiko Sofía Fujimori Gucci presente en la reunión, ratificaba lo dicho por Pier Figari y también la investigada Ana Rosa Gers Garfias de Vega, indicando al congresista Reategui que era una orden que debía cumplir. Es decir, Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana Rosa Gers Garfias de Vega y Pier Paolo Figari Mendoza habrían delegado en Adriana Tarazona como la persona que se iba a encargar de entregar el dinero al congresista Rolando Reategui, y esto habría ocurrido en diversas oportunidades. Por dicho hecho, el Ministerio Público le habría imputado en esta disposición fiscal número 84, que es la disposición inicial, el delito de lavado de activos en sus modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia previstos en los artículos 1 y 2 de la Ley 27765, modificado por el Decreto Legislativo 986, con la forma agravada de haber sido cometida por una en calidad de integrante de una presunta organización criminal. Hasta aquí la imputación formal de cargos en contra de los dos investigados, tal cual ha formulado el Ministerio Público en contra de los dos investigados. 5.2. Posición de los sujetos procesales. 5.2.1, posición del Ministerio Público, y luego vamos a hacer referencia a la posición de cada una de las defensas técnicas de los investigados en cuanto a la apariencia del buen derecho. Empezamos.
Posición del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público ha presentado una pluralidad de elementos de convicción con el objeto de establecer la existencia de una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos. Asimismo, ha presentado elementos de convicción respecto al delito de lavado de activos imputado a los investigados Pierpaolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega. 5.2.2. Posición de la defensa técnica del investigado Pierpaolo Figari Mendoza en cuanto a la apariencia del buen derecho. La defensa técnica del investigado Pierpaolo Figari Mendoza ha formulado cuestionamientos de orden procesal y cuestionamientos de orden material o de fondo. En cuanto al cuestionamiento de orden procesal, ha señalado de que la declaración prestada por el testigo protegido 3 no podría utilizarse no podría incorporarse ni tampoco podría utilizarse para sustentar una prisión preventiva, por cuanto no se habría cumplido con el contrainterrogatorio que ordena el artículo 170.6 del Código Procesal Penal. Por otro lado, ha formulado cuestionamientos materiales o cuestionamientos de fondo. ¿Cuáles son estos cuestionamientos que ha planteado? Ha señalado como primer punto de que de los 194 elementos de convicción que habría presentado el Ministerio Público, solo 5 sustentarían la imputación en contra del investigado Pierpaolo Figari Mendoza. Como segundo punto, ha señalado de que toda la imputación y toda la carga probatoria en contra de Pierpaolo Figari Mendoza se habría sustentado únicamente en el testigo protegido 3, cuya versión, cuyo dato incriminador no habría sido debidamente corroborado conforme lo exige el artículo 158.3 del Código Procesal Penal y la sentencia Catrimán. Pues los demás testigos son neutrales. Como tercer punto, ha señalado de que los chats que ha presentado el Ministerio Público versan estrictamente sobre temas políticos. Como cuarto punto, ha señalado de que, en ese orden de ideas, de que no se puede pretender criminalizar la política que habrían efectuado o actos políticos que habría efectuado el investigado. Y además señala de que se pretende de que el Ministerio Público ha asumido una postura de defender a César San Martín Castro y a las demás personas con las cuales se vincula esta presunta organización criminal. No. Vamos ahora con el 5.2.3, posición de la defensa técnica de la investigada Ana Rosa Gers Garfias de Vega. La defensa técnica de esta investigada ha formulado cuestionamientos de orden procesal y cuestionamientos de fondo. En cuanto a los cuestionamientos de orden procesal, ha señalado de que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria no contiene ningún dato fáctico sobre la imputación que se cierne en contra de la investigada Gers Garfias de Vega. Asimismo, señala de que no es posible modificar la imputación en contra de la investigada en base al requerimiento de prisión preventiva o en base al escrito subsanatorio del requerimiento de prisión preventiva. En cuanto a las cuestiones de fondo, ha señalado lo siguiente. Ha señalado que de la mayoría de los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público no se vincularían o no tendrían incidencia directa en la investigada Gers Garfias de Vega. Como segundo punto, ha señalado de que el testigo protegido número 3 habría brindado datos sobre Keiko Ana Gers Garfias de Vega, Pierpaolo Figari Mendoza y desembolsos hechos a favor del congresista. Es decir,
Lo único que ha revelado, los únicos datos que ha revelado el testigo protegido respecto a los desembolsos de dinero a favor del congresista Reategui a efectos de que busque aportantes fantasmas no estarían debidamente corroborados. Como tercer punto señala de que en cuanto a las fechas digamos, de los elementos de convicción, ha señalado de que no existe coincidencia de fechas. Es así que indica de que tratándose de la fecha en que habría ocurrido el recojo de dinero por parte de Reategui entre los meses de febrero y marzo del 2010, esto no coincide con los envíos de dinero del Brasil, los cuales habrán sido efectuados en fecha posterior, esto es en abril del 2011, razón por la cual su versión no sería creíble. Otro punto que ha planteado es que el correo que da cuenta sobre el envío de dinero de parte de, digamos, efectuado por Odebrecht, no coincide con las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Simoes Barata, Mameri y Migliaccio, dado que el correo data de abril del 2011 y en las declaraciones prestadas por Odebrecht, Barata, Mameri y Migliaccio se ha dado cuenta de que las entregas de dinero habrían ocurrido el año 2010. Vamos ahora al 5.3, posición del juzgado. ¿Qué tiene que decir este despacho respecto a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público ante este despacho? Posición del juzgado. El juzgado considera de que existe sospecha grave sobre la participación de los investigados Pierpaolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega en el delito de lavado de activos agravado en atención a lo siguiente. Vamos a empezar con la sustentación. Es decir, este despacho considera de que sí existe sospecha grave respecto al delito de lavado de activos agravado que le ha imputado el Ministerio Público a los dos investigados. Vamos a analizar todos estos puntos. Vamos al primer punto, 5.3.1, sobre la subsunción de los hechos en el delito de lavado de activos. Este despacho, a tono con lo que ha establecido un sector, digamos, de la doctrina, va a pronunciarse respecto a si los hechos imputados a los dos investigados tienen o no relevancia penal, atendiendo a que como se trata de un asunto que va a tener incidencia en la libertad de ambos investigados, importa analizar si la conducta que se le ha atribuido tiene o no relevancia penal. Este despacho considera de que los comportamientos que el Ministerio Público le ha imputado a los dos investigados, Pierpaolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega, sí tendrían contenido penal conforme a la imputación formal de cargos que se encuentra contenida en la disposición fiscal número 84, conforme a lo siguiente. En primer término, debe tenerse en cuenta de que el Ministerio Público le ha imputado a los dos investigados las conductas de captación de activos, de introducción, de colocación de los fondos ilícitos captados a la campaña política de Fuerza 2011 y la conducta de entrega de dinero de parte de la cúpula al congresista Reategui para que busque a falsos aportantes en la campaña política de Fuerza 2011. Es decir, en suma, a los tres imputados se les ha atribuido estas tres conductas.
Sobre el particular, este despacho considera de que estas tres conductas se subsumen o tendrían contenido penal, concretamente se subsumirían en el delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión y ocultamiento del delito de lavado de activos previsto en el artículo 2 de la Ley 27765, modificado por el Decreto Legislativo 986. Con lo cual, este despacho deja en claro de que la conducta que el Ministerio Público le ha imputado a los dos investigados simplemente tiene relevancia penal. 5.3.2 sobre la acreditación en grado de sospecha grave de los hechos imputados a los investigados Figari Mendoza y Gerce Vega. Este despacho considera de que existe sospecha grave respecto al delito de lavado de activos agravado imputado a ambos investigados. Para tal efecto, esto se está estableciendo en función a los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público y se ha establecido en función a una valoración individual de los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, como en función a una valoración conjunta de los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público. Empecemos con la valoración individual de los elementos de convicción. En cuanto a la valoración de los elementos de convicción, vamos a evaluar los elementos de convicción en dos partes, en lo que concierne a la presunta organización criminal y por otro lado en lo que concierne al delito de lavado de activos de manera específica. En cuanto al delito de organización, en cuanto a la organización criminal. En cuanto a la organización criminal, este despacho sostiene de que existe sospecha grave. Esto quiere decirte que existe alto grado de probabilidad sobre la existencia de una presunta organización criminal creada al interior del partido político Fuerza 2011 bajo el programa criminal de cometer delitos graves, como sería el caso del delito de lavado de activos, con el objeto de capturar el poder político para luego, una vez que se instale en el poder, cometer diversos delitos de corrupción. En función a lo siguiente. Vamos en cuanto a las pruebas de cargo. En primer lugar, este despacho va a citar el oficio 3288-2018 de folio 6390 a 6890. Y en la cual consta el acta de fundación del partido Fuerza 2011, y en la cual se aprecia quiénes son los integrantes de la directiva de este partido político, entre los cuales figura como presidenta Keiko Sofía Fujimori Gucci, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka como secretario general nacional, y figura como secretario nacional de organización la imputada Ana Rosa Gers Garfias de Vega. También figura como miembro de esta directiva Pier Paolo Figari Mendoza como secretario nacional de Justicia. También figura Augusto Mario Bedoya Cámara como secretario nacional de Economía. También Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés como secretaria nacional de Actas. ¿Qué cosa quiere decir? Cada vez que vamos a hacer referencia a cada elemento de convicción, vamos a citar el elemento de convicción y también vamos a hacer la glosa correspondiente, porque no basta con citar no basta con citar elementos de convicción, sino además cuál es la interpretación que este despacho le da al elemento de convicción. Porque no solamente se interpretan las normas jurídicas, sino también los elementos de convicción que van a ser materia de análisis. Y a efectos de que quede claro cuál es el elemento de convicción que se invoca y cuál es la interpretación que este despacho le da a dicho elemento de convicción, en lo que viene y en adelante. Muy bien, este primer elemento de convicción ha puesto de manifiesto que los dos investigados, respecto de quienes se está solicitando la prisión preventiva, habrían formado parte de la directiva de
Fuerza 2011, Ana Rosa Gers Garfias de Vega como secretario nacional de organización y Pier Paolo Figari Mendoza como secretario nacional de justicia. Es decir, han tenido una posición directiva dentro del partido político Fuerza 2011, de directivos de dicho partido político. Una posición dominante o una posición de dirección con cierta capacidad de decisión en lo que atañe a su ámbito de acción. Vamos a citar el segundo elemento de convicción, que viene a ser la declaración de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Primero estamos citando los elementos de convicción comunes a ambos investigados. Esto es a Figari Mendoza y también a Gers Garfias de Vega. Luego vamos a citar elementos de convicción específicos respecto a cada uno de ellos. Por lo pronto, hemos empezado con los elementos de convicción comunes a ambos investigados. Vamos al segundo elemento de convicción común aplicable a ambos investigados. Se va a citar la declaración de la imputada Keiko Sofía Fujimori Iguchi de folios 1110 a 1188. ¿Qué ocurre? En la pregunta 47 ha manifestado de que conoce a la investigada Ana Rosa Gers Garfias de Vega, respecto de quien ha señalado, folios 1119, le une un vínculo laboral y amical. Respecto a Pierre, en la pregunta 8 ha hecho referencia a Pierre Figari Mendoza, respecto de quien dijo que es fundador, personero legal, secretario de organización, de ética y disciplina del partido. Ahora es asesor, responsable del área de comunicación, de aspectos legales y políticos, y le une un vínculo laboral y amical. Muy bien, ¿qué es lo que se desprende de este elemento de convicción? De que la líder, la presidenta del partido Fuerza 2011 y líder de esta presunta organización criminal, sería pues, conocería a tanto a los investigados Ana Rosa Gers Garfias de Vega y a Pier Paolo Figari Mendoza, en su condición pues de miembros de la directiva de esta agrupación política, pero además resalta de que les une un vínculo de amistad. Con esto tan solo este despacho quiere resaltar la vinculación que existe entre ambos, la estrecha relación que existe entre ambos, entre los tres, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Figari Mendoza y Gers Garfias de Vega. Vamos ahora con el tercer elemento de convicción común para ambos investigados. Vamos a citar la declaración testimonial del testigo protegido 3, de fecha 17 de octubre del año 2018. Está folio 7498 y 7505. ¿Qué cosa es lo que ha dicho este testigo protegido? Este testigo protegido ha señalado en la pregunta 1 de que se ha presentado ante la Fiscalía para brindar información sobre el funcionamiento del partido político Fuerza Popular, anteriormente denominado Fuerza 2011, y la estructura al interior de este, sobre cómo opera la organización liderada por Keiko Sofía Fujimori Iguchi y otras personas que menciona. Asimismo, ha señalado de que en las reuniones que se daban en la mañana participaban Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Ana Gers de Vega, Pier Paolo Figari, Vicente Silva Checa, y algunas veces se convocaban a personas muy allegadas a Keiko Fujimori para que también participen. Pero en general son las personas mencionadas quienes llevan a cabo esta primera parte de las reuniones. Señala de que las decisiones de la mañana se pasan a las decisiones del comité político ya tamizadas, es decir,
los temas que quieren que se discuta en el comité político, y estos, una vez debatidos, que son temas que a ellos les importa, ya bajan a las reuniones de bancada que se realizan los días martes a las 7 de la noche con una agenda ya dada. Esto lo hacen con el único objetivo de aprobar lo que ellos quieren y manejar a todos los congresistas. Quiero resaltar estas dos partes. Con el objetivo de que se apruebe lo que ellos quieren y de manejar a todos los congresistas. Tengo entendido que estas reuniones de los martes se hacían primero en un restaurante que se llama La Hacienda, ubicado en la avenida Los Constructores 951 La Molina, y actualmente se hacen en el local de Colón, que es el local del partido. Más adelante señala de que desde aproximadamente el año 2009 hasta aproximadamente el año 2011, estas reuniones se daban en el local de la calle Mar del Sur, urbanización Neptuno, en el distrito de Surco. En meses posteriores se llevaban a cabo en restaurantes hasta aproximadamente el año 2012, cuando las oficinas del partido se establecieron en la calle Bucaré, de propiedad de Joaquín Ramírez, que está ubicada específicamente en la calle Bucaré 559, urbanización Camacho, La Molina. Y después de salir del local de Bucaré, a raíz del escándalo que tuvo Joaquín Ramírez por el tema del piloto Jesús Vázquez y los audios, las oficinas cambiaron de local a la calle Los Morochucos 140, urbanización Santa Constanza en Surco, lugar donde actualmente se realizan estas reuniones tanto de la cúpula como del comité político. Más adelante se le preguntó lo siguiente. Señala de que qué es lo que hechos, se le pregunta al testigo sobre qué hechos desea informar. Dijo que me presento a su despacho a fin de brindar información sobre Fuerza Popular. Es en este contexto, comienza a informar de que Keiko Fujimori habría ordenado apoyar al fiscal Pedro Gonzalo Chávarri a fin de que sea elegido el nuevo fiscal de la Nación. Ella hizo un comentario en esas reuniones del comité político de las que se realizan los días lunes, indicando que Chávarri debe ser el nuevo fiscal de la Nación. Una muestra de este apoyo del partido político Fuerza Popular hacia el fiscal Pedro Chávarri fue, por ejemplo, no acumular las denuncias constitucionales contra este. Sobre la acumulación de denuncias, esto es posible cuando existen varias denuncias. En el caso del fiscal Chávarri, la primera denuncia que entra es la del congresista Marco Arana, creo que es la denuncia 227. Sin embargo, existen otras más contra el fiscal Chávarri, como la del congresista Gino Costa. Pero esta no ha sido acumulada ni tampoco procesada. La intención del partido político Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos, a fin de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el partido Fuerza Popular, específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez, a quien además quieren destruir, como lo indicaron textualmente. Muestra de ello es que en la votación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, después de la votación del informe del congresista Juan Cheput, que recomendaba que se proceda con la denuncia por infracción constitucional contra el fiscal Chávarri, y habiendo sido ese día, miércoles 10 de octubre de 2018, resultado del debate que no proceda la acusación y por lo tanto se archive dicho informe, es que posteriormente a dicha sesión se escuchó comentarios de parte de un congresista de Fuerza Popular que el fiscal Chávarri, después de esto, ya debe dar alguna señal, en clara alusión al favorecimiento plasmado en el archivo de su denuncia. Por los días siguientes, en las instalaciones del Congreso se hizo de conocimiento de que la fiscal adjunta Erika Delgado había sido removida del cargo, lo cual habría constituido la señal de que el fiscal Chávarri está actuando.
Esto último como antesala a la sesión de la Comisión Permanente que se realizó el día lunes 15 de octubre del 2018, donde, como se pudo ver públicamente, se dio el archivo definitivo de la denuncia contra el fiscal Chávarri. Con lo cual, los de la cúpula, Keiko, Ana, Pierre y Vicente, en alusión, cuando se habla de Ana, se está haciendo alusión a Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Cuando se habla de Pier Paolo Figari Mendoza, señalan de que esperan que el fiscal de la Nación actúe para remover al fiscal José Domingo Pérez y regrese a su fiscalía de origen o sacarlo de las investigaciones contra el partido político Fuerza Popular y los casos Lavajato que viene conociendo, existiendo como esta más situaciones similares orientadas a obstaculizar las investigaciones que conoce el fiscal José Pérez y el despacho del mencionado fiscal. Agrega que con relación a la campaña política de las elecciones generales del año 2011, del partido Fuerza 2011, la persona que tiene mucho conocimiento de los manejos de esa campaña es Augusto Mario Bedoya, a quien le dicen Pacho Bedoya. Más adelante hay una referencia específica a Pier Paolo Figari Mendoza, concretamente a folios 7501 a 7502, segundo párrafo, en donde se habla acerca de las redes de impunidad, en donde se señala que desde el escándalo de los audios de Joaquín Ramírez, la cúpula integrada por Keiko, Pierre, Ana y Vicente se dio cuenta de que era necesario tener más jueces y fiscales y el CNM con el fin de ir manipulando posibles demandas. De todo esto que se desprende de todo este elemento de convicción, se desprende de que se puede identificar la existencia de una presunta organización criminal que estaría integrada por una cúpula, ¿no? E integrada por Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana Rosa Gers Garfias de Vega, Pier Paolo Figari Mendoza y también Silva Checa. Asimismo, se extrae de que esta cúpula, que era la que direccionaba y tomaba todas las decisiones dentro de esta estructura criminal, se reunía los lunes. Y una vez que adoptaban las decisiones, estas decisiones pasaban al comité político. Y del comité político luego recién pasaba a la bancada los martes. Asimismo, se ha puesto de manifiesto del contenido de esta declaración por parte del testigo protegido número 3, de que esta presunta organización criminal estaba articulando redes de impunidad. Concretamente, ha dado cuenta sobre la captura de diversas instituciones del Estado, entre ellos estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura, también hizo referencia al juez supremo al ex juez supremo Inostroza Pariachi, quien ha sido juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, ente al cual llegan en casación todos los casos que se ven o podrían verse en esta sala penal nacional, como sería el caso que se ha estado ventilando, que se está ventilando el día de hoy. También la captura del Ministerio Público, así tenemos entre ellos las coordinaciones que se habrían efectuado a efectos de que Chávarri sea el próximo fiscal. Eso se desprende del propio elemento de convicción que hemos citado. Asimismo, de que las muestras de apoyo que habría dado que se habrían dado en el Congreso, se entiende bajo la directiva de la cúpula que estaba muy por encima del comité de la bancada, muy por encima del comité político, pues quien tomaba todas las decisiones y tenían que acatarse verticalmente sería la cúpula, en la cual estaban los dos investigados, Gers Garfias de Vega y Figari Mendoza, y en la cual
se entiende que también, o se infiere de que habrían dado también las directivas para que no se acumulen todas las denuncias en contra de Chávarri, sino que se tramiten de manera individual o se tramiten por separado, a efectos de tenerlo presionado, con el objeto de obtener beneficios futuros. Concretamente, en la Fiscalía del fiscal Domingo Pérez, quien se encarga de investigar el caso de lavado de activos en contra de la presunta organización criminal enquistada dentro del partido político Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular. Eso es lo que se desprende de este elemento de convicción. Asimismo, el otro punto que ha dado cuenta este elemento de convicción vendría a ser la permanencia de esta estructura criminal. Desde, aquí se habla, se hace la data del 2009 hasta el 2011. No hay que olvidar de que uno de las notas distintivas de toda organización criminal es el tema de cierta permanencia en el tiempo. Otro dato que también interesa resaltar de esto, digamos, de este elemento de convicción, es la instrumentalización de del Congreso, concretamente de la bancada que pertenecería a este partido político, atendiendo a la propia declaración que fluye de este testigo. Este testigo, no hay que olvidar que ha dicho textualmente de que prácticamente en la cúpula se decidía todo, para que luego lo que se decidía se apruebe en el Congreso. Y además tenían un manejo sobre los congresistas. Eso es lo que dice, por eso que este despacho ha hecho dicha glosa a partir de este elemento de convicción. Vamos al siguiente elemento de convicción, el cuarto elemento de convicción común a ambos investigados. La continuación de la declaración de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati de folio 7328 a 7336. ¿Qué es lo que dijo concretamente esta persona? Dijo que en la pregunta 3, debo indicar que mi persona nunca fue llamada por la persona Keiko Fujimori. Presidente del partido, o por el secretario general Jaime Yoshiyama o por cualquier otro miembro del CEN para instruirme o indicarme sobre la organización o algún evento o actividad proselitista a desarrollarse. Considero que dichas decisiones serían tomadas en las más altas esferas o con ciertos miembros del CEN. Esto es, pudiéndose entre ellos encontrar a la señora Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Bedoya Cámara, Ana Vega Gers, en alusión a la investigada Gers Garfias de Vega, Pierre Figari, en alusión al investigado Pier Paolo Figari Mendoza y el señor Yoshiyama. Es decir, ¿cuál es la glosa que hace este despacho? De que si bien esta persona, Gutiérrez Rosati, figuraba formalmente como tesorera, en los hechos no habría desempeñado esa labor, dado que nunca se le llamaba. Y además ha identificado al grupo de personas que dirigía a este partido, entre ellos ha identificado a Ana Vega Gers y a Pierre Figari, para poner de manifiesto que tenían cierta capacidad de decisión sobre todo el partido político.
quiero anotar. Una cosa es citar el elemento de convicción y otra cosa es la interpretación que uno hace. Lo que ocurre es que anteriormente este despacho directamente interpretaba y muchas veces eso podía entenderse como si este despacho estuviera tergiversando lo que decía, digamos, el elemento de convicción. Es por eso que este despacho cita textualmente el elemento de convicción y luego a continuación hace la interpretación a dicho elemento de convicción, que son cosas distintas, porque las normas se interpretan y también se interpretan los elementos de convicción. Vamos al siguiente elemento de convicción. Vamos a citar ahora, como otro elemento de convicción, el acta de entrega de documentos del testigo protegido 3. Muy bien. Esta viene a ser un acta de entrega de documentos presentado por el testigo protegido 3 de fecha 17 de octubre del año 2018. Está folios 7508 a 7517. Es el denominado chat de la botica. ¿Qué es lo que dice textualmente? ¿Quiénes hablan? Úrsula Letona. Parece web, pero igual saquemos el récord migratorio formal, ese que viene selladito para sacarle el ancho. Úrsula Letona, y hoy se han llevado a cabo diligencias fiscales, incluso en la tarde. La adjunta ya salió. ¿Quién decreta? Por delivery. Este desgraciado, o sea que viaja y viaja, en alusión a Domingo Pérez. Pierre Figari, y con el doc en la mano, dar las entrevistas y joderlo, deslegitimarlo y evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar. Más adelante, Héctor Becerril Rodríguez. Sí, eso es cierto, es una brillante oportunidad. Por favor, Úrsula, cuando tengas el dato, avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez. Leila Chihuán, podríamos conseguir el récord migratorio. Con eso, lo matamos. Asimismo, tenemos un dato respecto a Pierre Figari, chat de la botica. Hay que aplaudir muy fuerte. Salgamos en la línea respecto al respaldo de Chávarri. También hacen alusión al audio de Inostroza. Hacen alusión también al tema del audio del expresidente Fujimori. Hay que minimizar el tema. También se hace alusión a que San Martín, nuestro enemigo político, tiene que ser juzgado y medido con la misma vara. Muy bien, ¿qué es lo que se desprende de este elemento de convicción? Este despacho, a juicio de este despacho, de este elemento de convicción, se advierte una conversación en chat entre diversas personas. Dentro de ellos se puede identificar al investigado Pier Paolo Figari Mendoza y también algunos congresistas de la República como Úrsula Letona, Leila Chihuán, Héctor Becerril Rodríguez. Y básicamente el motivo de conversación tiene que ver con José Domingo Pérez, que es el fiscal a cargo del presente caso, en donde conversan sobre el hecho de que había salido de viaje y de que estaban sacando su récord migratorio formal para, se entiende, para desprestigiarlo. Prueba de ello es que se habla aquí de sacarle el ancho, se habla aquí de joderlo, se habla aquí de con eso lo matamos, textualmente. Asimismo,
¿Qué es lo que se desprende? De aquí, asimismo se habla acerca de incluso de un respaldo a Chávarri. Se habla también concretamente de el tema de San Martín como su enemigo político. Pues bien, ¿qué es lo que advierte este despacho? Este despacho considera de que estas conversaciones, a juicio de este despacho, van a tener relevancia para efectos del presente caso, atendiendo básicamente a que incide sobre el hecho materia de imputación. ¿Por qué incide sobre el hecho materia de imputación? No hay que olvidar de que, de acuerdo a los hechos materia de imputación, tenemos a una presunta organización criminal enquistada dentro del partido político Fuerza 2011, que habría cometido lavado de activos. Asimismo, se habla acerca de que habría desplegado todas sus redes a efectos de controlar a las entidades. Asimismo, este despacho debe poner de manifiesto de que estas conversaciones no han puesto de manifiesto conversaciones neutrales entre Pierpaolo Figari Mendoza y los demás congresistas de la República, sino conversaciones que van más allá del riesgo permitido en cuanto al rol que compete a cada uno de ellos. Y es por eso que, a juicio de este despacho, va a tener relevancia para los fines del presente caso. Por cuanto no hay que olvidar que el testigo protegido 3 ha hablado de que quien dirige todo es la cúpula. Quien toma todas las decisiones es la cúpula, en la cual está Figari Mendoza y Gers Garfías de Vega. Prácticamente una vez que se decide, todo eso luego pasa al comité político y luego a la bancada correspondiente y a los congresistas que tan solo tienen que obedecer lo que se decidía en la cúpula. Es por eso que es relevante el motivo de la conversación, en donde se aprecia de que va más allá del riesgo permitido o del rol normal de conversaciones dentro de una dentro de una conversación entre un asesor de un partido político y congresistas de la República. Por cierto, en estos casos siempre se va a observar un conflicto entre dos derechos. Por un lado, el derecho que tiene, digamos, por un lado, el tema concerniente a que los congresistas tienen cierto nivel de autonomía en la función congresal, es decir, no están sujetos al mandato imperativo, y por otro lado, el tema concerniente a que los miembros de una bancada tienen que seguir las directivas del partido político correspondiente. Siempre va a haber una tensión. Para efecto de establecer cuál es el ámbito de riesgo permitido, importa citar la sentencia del Tribunal Constitucional 6 del 2017, proceso de inconstitucionalidad, concretamente el fundamento jurídico número 73. ¿Qué es lo que se ha establecido en este fundamento jurídico? Prácticamente aquí se ha establecido todas las atribuciones concernientes a un congresista inherentes a la función parlamentaria, como vendría a ser las funciones de afiliación a un partido político, la función legislativa, el control político y también las funciones especiales que le reconocen la Constitución y las demás normas jurídicas, para con ello establecer el ámbito del riesgo permitido. Pero además se ha establecido que tratándose del seguimiento a las directivas hacia el partido político, ha señalado de que en principio sí hay que tener en cuenta las directivas del partido político, pero hay un área
hay un área, hay un núcleo que no puede, digamos, ser invadido por el tema de las directivas del partido político. Concretamente, el tema concerniente a temas de conciencia y a temas de derecho al voto. Es decir, cuando las directivas invadan estas cuestiones, precisamente ya prácticamente se está desbordando el campo de acción del riesgo permitido. Pues bien, ¿qué es lo que se aprecia en estos casos? En este caso concreto, respecto a este chat. Se aprecia concretamente de que la coordinación que se produce entre Pier Paolo Figari Mendoza y también los congresistas de la República es a propósito de un desprestigio hacia el fiscal que tiene a cargo la investigación del presente caso, que tiene a su cargo la investigación del caso de lavado de activos en contra por el tema de los aportes y en donde se sigue una investigación contra los miembros de una organización criminal enquistada dentro de dicho partido político. Pues bien, más allá de que estas coordinaciones reflejen, digamos, conductas que están dentro de la esfera de actuación de un congresista, reflejan, digamos, conversaciones o coordinaciones en cuanto a que siguen directivas de una cúpula, por cuanto se habla incluso por cuanto en estas conversaciones incluso interviene Pier Figari, quien es miembro de la cúpula de esta presunta estructura criminal, y además se ha hecho referencia a que de que la cúpula de esta estructura criminal tenía por objeto prácticamente de que la bancada correspondiente obedezca lo que establezca la cúpula, no para cumplir las labores habituales y normales, sino simplemente para servir sus intereses conforme se desprende de lo que ha dicho también el testigo protegido número 3. En esa medida, cuando se habla de cuestiones de aplauso, cuando se habla de cuestiones de directivas muy verticales, cuando se habla acerca de una conversación a propósito de desprestigiar al fiscal a cargo de este caso, debe entenderse de que esto habría sido tomado al nivel de la cúpula, compaginando con lo declarado por el testigo protegido número 3. Con lo cual, este chat, estas conversaciones no tendrían tendrían relevancia para efectos del presente caso, por cuanto se estarían conversando temas concernientes a un manejo vertical de la bancada, de una instrumentalización de los congresistas, y esto hay que compaginarlo con el testigo protegido número 3, y además en el sentido de que seguían las directivas con el objeto de favorecer a quienes servían a sus intereses y de desprestigiar a quienes iban en contra de sus intereses. Y eso se aprecia, por ejemplo, con el blindaje hacia Chávarri a efectos de tramitar individualmente sus denuncias para tenerlo presionado, para obtener luego, se entiende, a cambio de, digamos, de tramitar individualmente sus denuncias, obtener favores en conforme lo ha indicado también el testigo protegido número 3, en la Fiscalía de José Domingo Pérez. Lo mismo ocurriría con el blindaje a Inostroza. También esto hay que compaginarlo con, o bien se ataca, o bien se blinda, o bien se ataca a quien va en contra de los intereses, y aquí una actitud de ataque frente a quien consideran su enemigo, San Martín, a quien deben sentirle todo el peso de la ley. Vamos a la lógica conforme está funcionando esta estructura, esta cúpula, decidiendo e instrumentalizando
a los miembros de su bancada. Vamos al siguiente elemento de convicción. Viene a ser la declaración, la declaración testimonial del testigo protegido número 4, de folios 7518 a 7519. Aquí simplemente este testigo protegido ha hablado acerca de que Inostroza le comentó a Camayo que uno de los procesos de Keiko Fujimori iba a caer en sus manos. Asimismo, le indica de que con esto iba a tener apoyo político porque quería ser presidente del Poder Judicial y que los únicos que podían destituirlo eran el Consejo Nacional de la Magistratura o el Congreso de la República. Asimismo, no hay que olvidar que de acuerdo al testigo protegido número 4, ha señalado de que Inostroza comentó a Camayo que se había reunido con la señora Keiko Fujimori. ¿Esto qué cosa quiere decir? Es lo que habíamos hablado hace un momento, de que una de las manifestaciones de la estructura criminal es prácticamente buscar la impunidad y sobre todo buscando la captura de instituciones, concretamente aquí la captura de un juez supremo, para que lo favorezca en procesos judiciales. Aquí también vamos a citar el Vamos a citar la declaración de Keiko Sofía Fujimori Gucci de folios 1110 a 1188, en la cual, de fecha 28 de diciembre del año 2015, concretamente aquí se le pregunta, frente a una pregunta, respondió de que Ana Gers, en alusión a la investigada respecto de quién se está pidiendo prisión preventiva, junto con Pierre Figari, conformaron el consejo directivo de la ITSI, en la cual señala de que esta es una instituto para el desarrollo con inclusión, siendo que esta institución fue creada a mediados del año 2011. Con esto se pone de manifiesto pues las actividades y el vínculo estrecho que existía entre la líder de este partido con Pierre Figari y también con Ana Gers. Vamos al siguiente elemento de convicción, que es el oficio 2467, remitido por Palomino Sedó, de la Fiscalía de la Nación. Aquí vamos a citar el informe final de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil, IRSA Sur Lima 2008, de folios 2895 a 2911, y en la cual se advierte lo siguiente. Del contenido de este informe se aprecia pues de que ha sido materia de investigación por parte de la Comisión todo lo concerniente a la concesión y otorgamiento de la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica, y que se habría conformado esta comisión para efectos de establecer si es que existían o no irregularidades a propósito de los contratos de concesión sobre las empresas supervisoras
y sobre el tema concerniente a cláusulas referidas al impacto ambiental. ¿Y qué cosa es lo que se ha observado dentro de su contenido? Se apuntó dentro de este informe la existencia de procesos judiciales en trámite en los que algunas de las empresas postoras habrían tenido la calidad de parte demandante y demandada sin que se haya advertido de que habrían estado en causal de impedimento, digamos, sin que se haya advertido de que habrían incurrido en causal de impedimento para participar en el concurso. Asimismo, se anotó dentro de su contenido de que de que las obras del corredor vial interoceánico fueron licitadas sobre la base de un estudio de factibilidad que no habría cuantificado adecuadamente las cantidades. Es así que hubo un porcentaje estimado de variación de la inversión, en promedio del 63%. Pero a pesar de ello, en la conclusión de este informe se apuntó de que en el procedimiento administrativo para la concesión no se habrían comprobado irregularidades o evidencias. ¿Qué es lo que se desprende de este punto? De este punto se desprende, de este elemento de convicción se desprende pues de que existiría una suerte de incoherencia entre las premisas y la conclusión de este informe, atendiendo a que de acuerdo a las premisas se habían advertido ciertas irregularidades en cuanto a las empresas que habían participado en este concurso, y además se advirtió el tema de la variación de la inversión en un porcentaje del 63% ascendente a 849 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de haberse advertido las irregularidades, se concluyó de que no existía trámite o no existía irregularidad alguna. Eso es lo que quiere hacer notar este despacho. Y además, esto habría sido aprobado por la mayoría, entre los cuales estaba el voto de Keiko Sofía, Fujimori y Gucci. Vamos a citar también con esto, ¿qué cosa queremos establecer para efectos de los dos investigados? Para efectos de los dos investigados, establecer pues el tema de que antes de que ocurriera el hecho imputado por lavado de activos, ya se habría tenido cierto conocimiento sobre el accionar de las empresas que habrían participado en la carretera interoceánica. También vamos a citar la declaración de Renzo Reyardo. O vamos a citar, digamos, lo que dijo al Pleno, Renzo Reyardo, al Pleno del Congreso, a folios 2928, en la cual, palabras más, palabras menos, habría señalado de que habrían existido irregularidades respecto a la obra de la carretera interoceánica. Concretamente, había señalado de que señala de que este informe de la comisión que se habría hecho solamente contiene opiniones personales de los firmantes, que fueron emitidas y mantenidas durante las sesiones llevadas en la comisión. Y según ellos, no habría existido ninguna irregularidad. Sin embargo, más adelante, el mismo Renzo Andrés Reyardo Barreto, en su declaración de folios 3558 a 3651,
ha señalado expresamente lo siguiente, de que la comisión habría terminado sus funciones el día 11 de agosto del 2008, de acuerdo al plazo otorgado por el Pleno del Congreso, y en mérito al artículo 88 del Reglamento del Congreso, que establece que no se puede solicitar prórroga de plazo sin que se pueda presentar un informe preliminar, y este nunca se presentó. Sin embargo, el día 25 de septiembre del 2008, fuera de los plazos, los congresistas envían a la Presidencia un informe final de la comisión. Es decir, y además señala de que no habrían sesionado los integrantes de la comisión en su oportunidad. Es decir, lo que Renzo Andrés Rayardo Barreto habría denunciado es que a propósito de este informe se habrían presentado irregularidades respecto a la fiscalización de esta carretera interoceánica en cuanto a la forma y al fondo, dado que se habría presentado el informe fuera de plazo y sin que hayan sesionado sus integrantes, y en la cual concluyeron de que no existía responsabilidad alguna de parte de Odebrecht, a pesar de que existieron problemas en la misma. Por ejemplo, él detalla el problema de la capa asfáltica que no había sido entregada conforme al contrato. Hasta aquí los elementos de convicción comunes a ambos investigados. Vamos a citar ahora elementos de convicción específicos respecto a la imputada Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Vamos a citar aquí, en calidad de elemento de convicción, el oficio de la SUNARC, en la cual remite información de registro del Instituto para el Desarrollo con Inclusión, ITSI. Y en la cual figuran como miembros Ana Rosa Gers Garfias de Vega y Pierpaolo Figari Mendoza. Asimismo, vamos a citar como otro elemento de convicción el acta fiscal de fecha 14 de octubre de 2018 respecto al inmueble ubicado en la avenida Manuel Prado Ugarteche 988 en la estancia La Molina, de folios 8.294 a 8.309. que se refiere pues a la diligencia de allanamiento en el inmueble de la investigada Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Y aquí importa citar quién se apersonó a dicha diligencia. Se constituyó el abogado de Fuerza Popular. Concretamente, pásame el elemento de convicción. Folios 8.307. Muy bien, aquí se hace mención que se apersona como su abogado Mejía Leca. ¿Por qué es importante? Porque más adelante vamos a establecer de que precisamente esta persona es una de las personas que se le envía para influenciar sobre los aportantes, para que se encargue de la compra de los testigos aportantes, para establecer la vinculación estrecha entre ambos.
También vamos a citar el acta de allanamiento, registro domiciliario de incautación de fecha 6 de marzo de 2018 en la calle Las Morenas, 361, Urbanización Camacho, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. A folio 7671, en donde se encuentran dos tarjetas de Odebrecht de Jorge Barata con teléfono y correo. Vamos a citar ahora elementos de convicción específicos de Pier Paolo Figari Mendoza. En cuanto a, vamos a citar aquí la declaración testimonial de Ana Cecilia Matsumo Fuchigami, de fecha 27 de septiembre del año 2018, en la cual esta persona ha señalado de que en la pregunta 18, folios 5130 a 5137, de que la encargada de efectuar o de firmar los contratos era tesorería, luego de que la decisión había sido tomada por el CEN, por el Comité Ejecutivo Nacional, en el cual estaría Figari y Gers Garfias de Vega. Asimismo, vamos a citar la declaración testimonial de Blanco Oropesa, de folios 3673 a 3689, y en la cual ha señalado de que para establecer el estrecho vínculo entre la líder de esta presunta organización criminal y Pier Paolo Figari Mendoza, e incluso ambos miembros de la cúpula, que ha referido Blanco Oropesa, de que Pier Figari es un colaborador cercano y persona de confianza de Keiko. Vamos a citar también como otro elemento de convicción el acta fiscal de allanamiento del inmueble de Pier Figari Mendoza en Velasco Astete 1160, en Chacaría del Estanque, departamento 404, en donde se habría encontrado documentación que pondría de manifiesto capacidad de decisión que tendría esta persona en la cúpula y sobre toda la estructura criminal. Precisamente se ha encontrado una carta dirigida a un congresista de la República que lleva como su milla señora Keiko Fujimori y compañeros de Fuerza Popular. Se anota que existe un proyecto para Olmos, provincia, presentado por el congresista Héctor Becerril, que si logra será todo un éxito. Atentamente, Gazda Limonjae. También se han encontrado 6 tarjetas color blanco con el logotipo en la parte central K, color blanco, con la inscripción del partido político Fuerza 2011, en donde aparece el nombre, en cuya parte posterior aparece el nombre de Pier Paolo Figari, que es el secretario nacional de Justicia. Una caja de tarjetas en donde habla acerca de la presentación de Pier Figari como secretario nacional de la organización. Un poco para demostrar el nivel, digamos, directivo que tendría dentro de toda la estructura. Asimismo, se va a citar el oficio, el acta de declaración testimonial de Adriana Tarazona Martínez de Cortés, de fecha 15 de octubre del año 2018, y en la cual esta persona señaló en la pregunta 14 de que conoció a Vicente Silva Cheque en una reunión de abogados del partido, reunión que se dio en el primer semestre del 2018, siendo el motivo las investigaciones que se estaban realizando. Asimismo, señala que Adriana Tarazona visibiliza quién tiene esa capacidad de decisión y lo identifica claramente, identifica a Pier Figari como la persona que da la cara dentro del partido. Es decir, de acuerdo a la declaración de Tarazona Martínez, digamos, esta persona identifica a Pier Figari como una de las personas que tiene un puesto directivo dentro de toda esta estructura. No hay que olvidar, estamos con la tesis de una estructura criminal que se habría enquistado, dentro del partido político.
Vamos ahora con el acta de allanamiento del inmueble ubicado en Girón de los Morochucos, 140, urbanización Santa Constanza, distrito de Surco, Santiago de Surco, de folio 7643 a 7658, en la cual se encontró un archivador con la denominación Pierre Figari Julio del 2017. Asimismo, en el otro ambiente se encuentra la oficina, se identificó en un ambiente la oficina de Pierre Figari Mendoza, Yana Vega Gers. Esto en cuanto a los elementos de convicción que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal. Más adelante vamos a hacer la valoración conjunta. Vamos ahora al tema del delito de lavado de activos y a cada uno de los elementos de convicción. Vamos a citar acá como primer elemento de convicción la declaración de Jorge Barata de folios 2981 a 3165, según del cual se desprende que las donaciones no solamente se realizaban con el objeto de tener llegada al Ejecutivo, sino también hacían donaciones para tener acceso al Poder Legislativo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el papel de los fiscalizadores sea mucho más flexible. Asimismo, esta declaración de Jorge Barata, Jorge Enrique Simoes Barata, ha dado cuenta acerca de los aportes que habría efectuado Odebrecht a favor del partido político Fuerza 2011, en dos partes. Primero $500.000 americanos y luego $500.000 americanos adicionales, que se refiere al aumentar Keiko. Además, otro aporte a través de la CONFIEP por la suma de $200.000 americanos a favor de Fuerza 2011. Señala de que este dinero de $1 millón en total sería para la campaña de la señora Keiko, pero que todas las coordinaciones se habrían efectuado ¿con quién? Con Jaime Yoshiyama Tanaka, que era el jefe del partido. Precisamente fue esta persona con la que se comunicaron. Asimismo, se ha señalado de que ha sido a pedido de Bedoya y de Yoshiyama que necesitaban más recursos. Es por eso que a partir de esas exigencias se genera el aumentar Keiko 500.000 más. También ha hecho referencia a que 200.000 se habrían hecho llegar a Keiko, a la campaña de Keiko Fujimori a través de la CONFIEP. Y también se ha hecho referencia que a estos dineros que habría, digamos, a este dinero que habrían emitido o que habría girado la empresa Odebrecht a favor de Fuerza 2011 para la campaña política, eran dineros ilícitos, porque se trata de dineros no contabilizados. He aquí su carácter, digamos, de fondo ilícito, porque se trataba de fondos clandestinos. Ya, unos minutos, por favor, porque tenemos una...